Marcelo Ebrard, pues presentó el plan del gobierno mexicano, el plan del presidente López Obrador, para pacificar a Rusia y a Ucrania. Esto fue muy divertido porque pues presenta un plan un día después de que el presidente ruso, el señor Putin, el hijo de la señora Putina, pues sale y dice de que si lo buscan lo van a encontrar, aunque sea con armas nucleares. El gobierno mexicano presenta un plan después de que Putin anuncia un plan de movilización parcial, dice él, para incrementar en 300,000 soldados las tropas contra Ucrania. Como que, mi querida Lila, a ver que estás allá en Washington, como que el sentido del timing, como se dice, como que no era el mejor día para presentar esto, ¿no? No, Eduardo, o sea, estamos ante un escenario en donde han escalado las tensiones entre Rusia y Ucrania y entre Rusia y el resto de Occidente, por este anuncio que dio el mandatario ruso de que estaba dispuesto a utilizar todas las herramientas, es decir, armas nucleares, para proteger la soberanía y el territorio ruso. Esto generó alarmas justo cuando todos los mandatarios estaban llegando a Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas, y al día de hoy, en una reunión especial del Consejo de Seguridad Nacional, en el cual miembro es México, es un miembro de Seguridad de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el canciller Marcelo Ebrard pues presenta un plan de pacificación donde pide una tregua entre Rusia y Ucrania, pues ante un escenario en donde se han tratado de entablar negociaciones entre las delegaciones ucranianas y las rusas durante meses. No han podido llegar a ningún acuerdo. Putin cada vez más se ve más desesperado porque Ucrania y las fuerzas ucranianas acaban de tener un cierto triunfo en el noreste de su país, retomando territorios y comunidades, más de 300 comunidades que tenían bajo control ruso. Entonces el presidente Putin, pues claro, trae una presión interna de demostrar que sigue al frente de esta guerra. Ahora, Eduardo, déjame nada más te digo una cosa que a mí me parece que no solamente el timing está mal, pero dentro del comité de paz que está proponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, le pide que esté integrado por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el primer ministro de la India, Narendra Modi, y el Papa Francisco. A ver, nada más para darnos una idea. Desde que inició la guerra en Ucrania, el pasado 24 de febrero, India representa la mayor parte de los flujos de crudo ruso que se dirigen hacia Asia. O sea, es decir, entre la India y China le han estado comprando el petróleo a Rusia para mantener los esfuerzos de su guerra contra Ucrania. Claro. Y México pide que el primer ministro de la India forme parte del comité de paz. ¿Sabes por qué lo pide, verdad? Pero tú sabes por qué lo pide. ¿Por qué? Porque en una encuesta que se hace a nivel mundial por una empresa que se llama Morning Consult, el primer ministro de la India siempre queda en primer lugar de popularidad entre sus gobernados y el presidente de México en el segundo lugar. Pero aparentemente el presidente de México no está consciente, no solamente de lo que acabas de decir. Narendra Modi ha sido acusado de violaciones graves de derechos humanos de los musulmanes y de otras minorías en la India. O sea, no es ningún angelito, aunque lo veas haciendo así con... No, y China igual, ¿no, Eduardo? Y China igual con los Uyghurs en el sur de China, claro. Entonces, digo, es decir... Y el Papa Francisco ya no camina. No, pero aparte China y la India son los grandes aliados de Rusia, son los que le están comprando el petróleo y tampoco han impuesto sanciones económicas en contra del Kremlin tras su invasión y agresión en contra de Ucrania. O sea, ni siquiera el comité de paz en su momento llega mal, pero aparte los integrantes que ellos sugieren que formen parte de este comité van en contra de todo lo que está proponiendo y haciendo Occidente en los últimos más de 6 meses, Eduardo. Y no entiendo por qué propone Antonio Guterres cuando el presidente hace unos días en su discurso dijo que Naciones Unidas no sirve para nada. No entiendo. No, y aparte la reacción del presidente López Obrador, que bien es cierto, diferió un poco de la postura que tomó la Secretaría de Relaciones Exteriores ante la ONU, porque sí es cierto que también con Francia propusieron una iniciativa en la Asamblea General de las Naciones Unidas por la crisis humanitaria que pasaba en Ucrania,
Pero el presidente López Obrador no es ninguna figura creíble ni con una postura importante en el escenario global, y por eso también vimos que no es porque el presidente no acude a las reuniones globales, no va a la reunión del grupo de los 20, no va a Naciones Unidas, no lo conocen. No lo conocen, pero aparte, Eduardo, la gran ironía, que pide un plan de pacificación, un comité de paz, mientras que Andrés Manuel López Obrador avanza con la militarización de nuestro país. O sea, vamos, hay una contradicción natural en lo que hace y en lo que dice, o sea, exige algo a nivel internacional que él mismo no puede controlar dentro de su país. Ese plan de pacificación ojalá lo implementara dentro de nuestro país, porque lo que estamos viendo es que el ejército va a las calles cada vez más e incluso hasta 2028. Pero está siguiendo el ejemplo de muchos de los que lo antecedieron en el cargo. Los presidentes de México siempre han sido buenísimos para ir a predicar en el extranjero, lo que en México no hacen. A ver, Eduardo Sodi. Bueno, a ver, el asesor presidencial de Volodymyr Zelensky, que es el mandatario de Ucrania, el asesor presidencial Mikhailo Podolyak, no sé si se pronuncie, ya dijo que el plan de López Obrador es nada más para sus relaciones públicas y lo tacha como un plan ruso. Y dijo textualmente, López Obrador, su plan es mantener a millones bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva. Porque lo que pide López Obrador es un alto al fuego. Exacto. Un alto al fuego quiere decir que las cosas quedan como están. Es decir, que Rusia se queda con todo lo que ha conquistado y ahí muere el asunto. Es como en Corea. En Corea desde los 50 hay un alto al fuego, ¿no? Se ha dictado la paz. Pero ¿cómo pides un alto al fuego? Digo, ni Rusia lo va a aceptar, ni Ucrania lo va a aceptar. Ucrania ya se expresó. Aparte lo dice 2 días después de que el presidente Putin informa que va a haber referéndums en Donetsk, Luhansk y en las 2 zonas del sur de Ucrania para ver si ellos quieren formar parte de Rusia. Es decir, vamos, él está anexando, tomando por la fuerza territorio de otro país. Y el presidente López Obrador, que tanto habla de la no intervención, de la soberanía nacional de los países, y está apoyando un comité de paz que, como bien acaba de señalar Eduardo, le da o le entrega territorio a Putin que tomó por la fuerza. Es decir, completamente violando la Carta Democrática de las Naciones Unidas y violando los principios de política exterior de México. O sea, es una contradicción total. Pero es como siempre, es para consumo interno, es como Echeverría con su carta a los deberes y las obligaciones de los estados, y aquí en México todo el mundo le aplaudía, y fuera de México ni que se enterara. Georgina. Oye, pero mucho tiempo se negó, bueno, no quiso decir si estaba a favor o no de la paz, incluso hubo votaciones en las Naciones Unidas para que no saliera de la Comisión de Derechos Humanos. Pero México sí condenó en la Asamblea General, México condenó la invasión. Se tardó, sí. No, México la condenó cuando fue la reunión de la Asamblea General, México votó en contra de la inflación, de la invasión. Lo que México votó fue en contra de que sacaran a Rusia del Consejo de Seguridad. De la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Bueno, pero el presidente, aduciendo estos los principios de política exterior, autodeterminación y de no intervención, etcétera, se tardó mucho él decirlo. Y ahora, a mí me parece sospechoso que con la visita del secretario Blinken haya cambiado de opinión y a lo mejor un manita de puerco de por qué no has pronunciado nada al respecto y llevarlo incluso pues al grito de nuestra independencia nacional. No entiendo. Lila, ¿tú qué? No lo vas a entender. A ver, Rodrigo, brevemente. Oye, mi pregunta es a Lila. ¿Esto es el plan de pacificación de México tiene alguna repercusión real? No tiene. ¿O nada más es para estar en los medios? La verdad es quedó en una vergüenza la postura de México, porque por los integrantes, por el momento en que propone el Comité de Paz, porque Andrés Manuel López Obrador no tiene credibilidad ante el sistema internacional, porque México está sufriendo niveles de violencia, los asesinatos a los periodistas, feminicidios, los homicidios han incrementado, los cárteles se han empoderado, en que hay una militarización de las fuerzas civiles de nuestro país.
y vas a las Naciones Unidas y pides un plan de pacificación en donde aparte le estás entregando territorio de un país a otro que lo tomó por la fuerza. Vamos, es una contradicción, para parte violación de todos los principios que rigen el sistema internacional. Creo que sí demuestra que el presidente López Obrador de verdad no se debería meter en política exterior porque creo que no le entiende. No, lo que demuestra también es que Marcelo Ebrard, que sí sabe y entiende estos asuntos, lejos de aconsejar y asesorar bien al presidente, nomás le dice, sí señor, lo que usted mande, se va a Nueva York y lee lo que le ordena. Porque así lo dice la Constitución, Eduardo, el presidente es el que lleva la política exterior. Sí, pero debería haber un poco de amor propio, señor presidente, por aquí no va. Pero en fin, Lila Beth, gracias. En Soriana. Por la mañana, surgen diversas opciones de estar actualizado y preparado. La información bajo la perspectiva de un líder de opinión, objetivo, audaz y con una visión clara y precisa de los sucesos que marcan nuestro día a día. Los temas más relevantes del momento, analizados a fondo, los encuentras con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Lunes a viernes, 8